Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en esta noche, en 2 de Timoteo, capítulo número 2, y vamos a leer el versículo número 7. 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Leemos una vez más el texto: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, en esta oportunidad quiero que, partiendo de este texto de la palabra, reflexionemos acerca del camino que nosotros debemos tomar para adquirir entendimiento, o el camino hacia el entendimiento. Y cuando me refiero a entendimiento, definitivamente estoy hablando acerca de el entendimiento de la palabra de Dios, ya sea que la hayamos leído o la hayamos escuchado. Nosotros, hermanos, sabemos por la palabra, y claro, por la experiencia nuestra, que Dios siempre ha estado interesado en revelarse a los seres humanos. Y la manera en que Dios se ha revelado a los seres humanos, o realmente no podemos hablar de una manera, podemos hablar de muchas maneras que Dios utilizó a lo largo de los siglos con el propósito de revelarse a los seres humanos. Y una de esas maneras siempre presentes a través de las cuales Dios se ha revelado a la criatura humana es a través de su palabra. Es a través de su palabra como Dios se ha revelado a sí mismo, ha mostrado a los seres humanos cuáles son aquellos atributos, aquellos rasgos característicos que tiene Él como Dios. Pero no solamente Dios se ha revelado a sí mismo a través de la palabra, sino que de igual manera Dios ha mostrado a través de la palabra de manera constante al ser humano el camino que éste deberá tomar para vivir conforme al propósito y plan de ese Dios único y creador. Un ejemplo de eso, de esa máxima revelación de Dios al ser humano, es la misma persona de Jesús, es el mismo Hijo de Dios. La carta misma a los Hebreos dice que Dios en el pasado habló de muchas formas y de muchas maneras a los antiguos, pero ahora nos habla por medio de su Hijo amado. Y cuando el Señor Jesús toma forma humana y empieza su ministerio, Él también empieza a hablar a los seres humanos de manera tal que éstos puedan entender a ese único Dios que habían solo oído de oídas, pero que ahora se está revelando a ellos, no solamente por la vida misma de pureza, de santidad, de integridad y de conducta que tenía el Señor Jesús, sino que también se estaría revelando a ellos a través de las enseñanzas
que este maestro de Nazaret compartía con todas aquellas personas que estuvieran dispuestas a escucharlo. Entonces, de hecho, la misma Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que Jesús, no solamente su persona es explícitamente reveladora con respecto a lo que es Dios y los propósitos que Él tiene para con la humanidad, sino que también sus enseñanzas mostraron de manera fidedigna a ese único Dios verdadero que la Biblia llama que es amor. Entonces, el cuarto evangelio nos dice que si bien es cierto, Dios es invisible y nadie le ha visto, no obstante, el unigénito Hijo que está en el seno con el Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando Jesús, en su ministerio itinerante, hablaba a las multitudes, como también a grupos pequeños de personas, la palabra del Señor, lo que Jesús deseaba era que esas personas que le oían no solamente le escucharan, sino que estaba interesado en que pudieran entender qué era lo que el Hijo de Dios quería enseñarles acerca de Dios a través de sus sermones. Por ejemplo, en el Evangelio según Mateo encontramos esta pregunta que Jesús le formulara a sus discípulos después de un discurso que contenía varias parábolas. Y después de ese discurso que contenía, como ya dije, varias parábolas, Jesús les hace la siguiente pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y en esa oportunidad sus discípulos le dijeron: sí, Señor. Pero vea usted, después de ese discurso en donde Jesús, a través de diversas parábolas, estuvo mostrando a sus discípulos los misterios del reino de Dios, porque fueron parábolas a través de las cuales estaba develando el misterio del reino de Dios, Jesús, no contento con haber expuesto a ellos de manera parabólica los misterios del reino de Dios, les pregunta si han entendido lo que Él les ha dicho, echando mano del recurso de las parábolas. Pero la pregunta de Jesús al final de sus enseñanzas, en esa ocasión en particular, en Mateo capítulo número 13, versículo 51, se nos hace evidente que el Señor estaba muy interesado en que sus discípulos hayan entendido lo que Él les transmitió a través del recurso de las parábolas, porque Jesús nos habla con el propósito que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir a través de la palabra, o todos aquellos medios que Él escoja de manera soberana para hablarnos y emplazarnos ante su palabra y su voluntad. Entonces, no solamente Jesús espera que nosotros entendamos lo que Él nos habla a través de la palabra, sino que también Él espera que nosotros hagamos un esfuerzo personal por entender lo que Él nos trata de decir. En cierta oportunidad, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos. Y cuando el Señor Jesús le dice eso a sus discípulos, ellos empezaron a pensar que el Señor les estaba hablando
del hecho de no haber llevado pan. Entonces Jesús le dice: guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos. Jesús de lo que estaba hablando era de ese tipo de enseñanza farisaica que no se ajustaba a las enseñanzas de Jesús con respecto al reino de Dios. Entonces por eso Jesús les dice en una forma no tan explícita: guárdense de la doctrina de los fariseos. Sin embargo, los discípulos, quienes ya habían visto la multiplicación de los panes y los peces, multiplicación que fue de utilidad para alimentar a una multitud de miles de personas, empiezan no a pensar en lo que Jesús quería que ellos pensaran, sino que ellos empiezan a pensar en el pan material y empiezan a decirse unos a otros: nos está diciendo que nos cuidemos de la levadura de los fariseos porque no trajimos pan. Sin embargo, el Señor les reprocha su falta de entendimiento y les pregunta: ¿no entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Jesús les está diciendo: no entendisteis aún. Luego, unos versículos adelante, le dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Encontramos en los textos antes mencionados un reproche de parte de Jesús a sus discípulos por no alcanzar a captar, a entender el verdadero significado de las palabras que el Señor Jesús había dicho con anterioridad, en el sentido de guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, los versículos que he mencionado en esta oportunidad, y que todos están en el Evangelio según Mateo, tanto en el capítulo 13 como en el 16, nos muestran por un lado que el Señor está interesado en que nuestro entendimiento no quede sin fruto cuando nosotros somos expuestos ante la palabra. Pero por otro lado también, los reproches a sus discípulos dejan entrever con toda claridad que Él no solamente los hizo a ellos, sino que también a nosotros también hoy nos hace responsables de entender lo que Él nos dice a través de su palabra, no solo cuando la leemos, sino también cuando nosotros la escuchamos. Así que en esta oportunidad, y partiendo de este versículo número 7, quiero que veamos esa combinación de lo divino y lo humano a la hora de buscar el entendimiento de aquello que Dios nos quiso decir a través de su palabra. Si ustedes, hermanos, recuerdan el estudio de la semana anterior, esa enseñanza estuvo basada en algunas metáforas que el escritor de esta carta presenta con el propósito de ejemplificar el tipo de sufrimiento al cual está llamado el creyente por causa del testimonio de la palabra del Señor. No es un sufrimiento de tipo ascético, es decir, ese sufrimiento que se inflige la gente golpeándose su cuerpo, dejando de dormir, dejando de comer con el propósito de promover la espiritualidad interior en detrimento de la fortaleza física del cuerpo. No es de ese sufrimiento de corte ascético del cual el escritor está hablando, sino que está hablando de ese tipo de sufrimiento que se vive por causa de el testimonio de Jesucristo, y presenta la metáfora tanto del soldado,
del agricultor y del atleta. Porque las actividades de cada uno de ellos representan de alguna manera aquellas privaciones, aquellas penas, aquellos sufrimientos que en un momento experimentarán los que se han adherido de manera inquebrantable a la causa del evangelio. Pero fíjese usted, por un lado, en toda la carta, por lo menos hasta esos textos que leímos la semana anterior, el escritor de Segunda de Timoteo no ha utilizado metáforas, sino que ha hablado de manera bien clara a su destinatario o sus destinatarios, y a través de verbos puestos de manera imperativa, el autor o el escritor de esta carta anima a sus lectores a que no se avergüencen del evangelio, a que sufran por la causa del evangelio, a que se mantengan fieles a la palabra, a que mantengan la forma de las sanas palabras que durante su ministerio el apóstol Pablo les había transmitido. Entonces, lo que nosotros habíamos notado era que había una serie de mandatos expresos puestos de forma imperativa. Sin embargo, la semana anterior veíamos algunas metáforas como las que ya mencioné, 3 metáforas. Pero fíjese, el escritor no explica ninguna de las metáforas, solamente hace alusión a la actividad propia de los militares, hace alusión a la actividad propia de los agricultores y los atletas, pero no explicita ninguna clase de explicación o aclaración con respecto a de qué forma esas metáforas o esas figuras los receptores de esta carta pueden aplicarlas a sus propias vidas. Y al no haber una explicación clara de la relación de las metáforas con la vida de los lectores de esta carta, es que hace un llamado. Y claro, es un llamado que también la palabra del Señor nos hace a nosotros hoy. Y el llamado es: considera lo que digo, o reflexiona en lo que acabo de mencionarte. Reflexiona, porque si se le está pidiendo, por ejemplo, a sufrir, a no avergonzarse de la causa de Cristo, a guardar la forma de las sanas palabras, a mantenerse leal a Cristo y a Pablo, esa forma tan clara de hablar no invita a la reflexión, sino sobre todo a la acción inmediata. Sin embargo, estas metáforas utilizadas por el escritor de esta carta sí invitan a la reflexión. Es decir, que se analice, se reflexione acerca de cuál será el significado de esas metáforas y cómo éstas deberán ser aplicadas a la vida personal. No siempre, hermanos, Dios nos habla de manera completamente explícita y clara. En algunas ocasiones, Dios nos hablará de determinada manera con el propósito que nosotros cultivemos el hábito de reflexionar en la palabra, ya sea la palabra oída o la palabra
leída. Recuerde que estas cartas se escribían con el propósito de ser leídas de forma pública y comunitaria. Y cuando en las comunidades cristianas receptoras de las epístolas pastorales se leía, por ejemplo, esta carta que hoy nosotros conocemos como Segunda de Timoteo, había en la misma carta una invitación o un desafío a los oyentes de la carta a que reflexionaran en lo que Dios quería decirles a través de ella, y específicamente a través de esas metáforas que de manera no completamente explícita estaban mostrando qué era lo que Dios les quería decir a ellos. Entonces, claro, a nosotros nos encantan esas predicaciones que son claras y que son directas. ¿O no es verdad, hermano? Estamos enamorados de esas predicaciones, y creo que todos, de esas predicaciones que son directas, esas predicaciones que van al grano, ese tipo de predicaciones que no invitan tanto a una reflexión profunda, a una meditación pausada, con el propósito de descubrir aquello que Dios quería decirnos a través de ella, sino que son predicaciones cuyo contenido nos invitan, nos desafían a una acción de manera inmediata. Pero también habrá esa clase de sermones que serán expuestos de tal manera que nosotros deberemos hacer un esfuerzo para reflexionar en el sentido de esa palabra y cómo esa palabra que yo estoy escuchando o que yo estoy leyendo me está interpelando y me está pidiendo que esté haciendo cambios en mi vida. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos, porque no cultivamos el hábito de la reflexión. Nos gusta más, y yo no digo que esté mal, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Y eso es lo sabroso de ser parte de una iglesia como la nuestra, que tenemos muchos hombres de Dios que nos predican de diferentes maneras, cuyos ministerios son diferentes, y Dios nos habla a través de ellos también de manera diferente. Entonces, pero en algunas ocasiones estamos casados solamente con aquel tipo de predicaciones que, como ya dije, invitan de manera inmediata a la acción. Son predicaciones lo suficientemente claras como para impedir que reflexionemos, que meditemos en ella, sino que de forma rápida y sin dilación empecemos a hacer lo que Dios nos está pidiendo a través de la palabra en esa oportunidad. Pero cuando escuchamos un sermón que no es lo suficientemente claro o explícito como nosotros deseamos, nos empezamos a aburrir. Alguien hizo la siguiente comparación en cuanto a estos dos tipos de exposición bíblica que acabo de mencionar, y comparaba esas predicaciones desafiantes, esas predicaciones confrontativas que invitan a una acción inmediata, con el efecto de la adrenalina en el cuerpo. Y por otro lado, se mencionaba aquel tipo de predicaciones que invitan a la reflexión, y las comparaba a las vitaminas. Usted sabe que la adrenalina es una hormona que las glándulas suprarrenales inyectan en el torrente sanguíneo en ciertos momentos, y hacen que las personas hagan cosas que no pudieran hacer sin los efectos de la hormona de la adrenalina en su torrente sanguíneo. Respira con más facilidad, se dilatan sus pupilas, se hace más hábil y más fuerte de lo que es de manera ordinaria. Entonces, en un momento dado, a nosotros nos gustan solo las predicaciones tipo adrenalina, que nos entusiasman.
que nos aceleran el corazón, que nos emocionan, y son buenas esas predicaciones. Pero algunas veces dejamos de lado esas predicaciones que son como las vitaminas, que no estamos viendo sus efectos de manera inmediata, pero sí los estaremos viendo con el correr del tiempo. Entonces, este texto de la Escritura es una invitación a la reflexión, a reflexionar. Y qué oportuno es para nosotros, porque generalmente no reflexionamos como deberíamos, ni en lo que oímos, ni en lo que leemos. Hay diferentes maneras de distraerse. Tal vez las más comunes, las más corrientes, es que usted, estando acá en la iglesia, esté hablando con una persona que tiene al lado. Es una manera de distraerse y de ir en la dirección contraria de la interpelación paulina de reflexionar en lo que se oye. Pero algunas veces usted pudiera no estar hablando con absolutamente nadie, pero tener su mente en otra cosa, tener su mente en sus problemas, en sus angustias, en sus dificultades, y no estar prestando atención a lo que la palabra en ese momento nos está diciendo. Entonces de pronto usted dice: hoy no me gustó esa predicación, hoy no hubo como unción, porque a la adrenalina le llamamos unción. Hoy como que no hubo unción, hoy como que esa predicación no me levantó ni un cabello de la cabeza. Esa predicación estuvo como aburrida, como un tanto oscura, como un tanto no tan clara. Así que a mí no me gustan ese tipo de predicaciones. El problema es que independientemente los gustos que usted tenga en materia de exposición de la palabra, Dios de todas maneras le habló. El problema fue que usted estaba solamente esperando un tipo de predicación que le interpela, que le manda a una acción inmediata. Pero en esa ocasión a Dios le plugo hablarle de otra manera, y a través de esa forma que Dios en su soberanía escogió para hablarle, estaba invitándole a que usted reflexionara detenidamente en lo que usted escuchó en esa oportunidad. Hay muchos hermanos que oyen un sermón, escuchan una predicación, pero cuando están en casa, si es posible el siguiente día o una semana después, ya no recuerdan lo que se habló. A veces yo tengo la costumbre de decirle a algún hermano, alguna hermana: ¿qué tal estuvo la predicación? Bellísima, hermano. Esa palabra estuvo preciosa, estuvo hermosa, esa exposición de la palabra. Y le pregunto: ¿y cuál fue su contenido? ¿De qué se trató el sermón? ¿Cuál fue el enfoque de la palabra? Y la gente ya no lo recuerda, porque solamente se deja entusiasmar por el momento que está sentado allí oyendo la palabra, pero no guarda en su mente esa palabra con el propósito de irla reflexionando cuando va a su casa, cuando está en su casa. Y es ahí cuando perdemos la oportunidad de entender lo que Dios nos quiso decir en esa ocasión a través de la palabra. Lo mismo ocurre cuando leemos la Biblia. Solo leemos pasajes de fácil aprehensión. Solo leemos textos bíblicos de fácil comprensión, y tratamos de evitar cualquier otro texto bíblico cuyo contenido teológico nos pueda enredar o nos haga perder el interés. Y es por eso que
como ya se ha dicho en otra oportunidad, andamos saltando de libro en la Biblia, leyendo un rato por aquí, leyendo 2 semanas por allá, leyendo dentro de un mes por acá, de manera tal que solo leemos aquello que nos interesa leer, pero evitamos cualquier tipo de lectura que nos invite a hacer ese tipo de pausas que es tan imprescindible hacer para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra escrita. Por eso la lectura bíblica de muchos de nosotros es aburrida. Siempre lee lo mismo, siempre se conforma con leer lo mismo y no se sienta a reflexionar. Y si reflexiona, tal vez no reflexiona bien. Es como aquel anciano, y esto que le voy a contar es verdad. Hace años, una hermana nos contaba, hace muchos años ya, que una vez vio a un anciano, y eso es verdad, leyendo la Biblia. Y se miraba al anciano meditabundo, con la Biblia en sus manos, en sus brazos, y le pregunta a la hermana, reflexionando en la palabra, y él le dice, sí. Y luego él le dice, ¿cómo habrá hecho Salomón con 1000 mujeres? Esa era la gran reflexión que tenía el hermano. ¿Cómo le habrá hecho? ¿Será una por día, 2 por día, 1 por semana? Esa era la gran reflexión. Entonces, algunas veces también podemos reflexionar de forma equivocada. Pero vea usted, este es un texto que nos invita a la reflexión, a descubrir, a considerar, que es como traduce nuestra Reina Valera, considerar, considera lo que digo. Nos invita a considerar la palabra, a reflexionar en la palabra. El texto griego lo que está diciendo es: pon tu mente en lo que escuchaste. Pon tu mente en lo que leíste. Eso es lo que el texto griego quiere decir. Pon tu mente en el sermón que escuchaste esta noche. Pon tu mente en la lectura bíblica que tuviste esta mañana. Pon tu mente sobre ella. Considérala. Reflexiona sobre ella. Es una invitación a ejercitar los sentidos espirituales que los tenemos atrofiados. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, algunos de ustedes tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los mismos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Pero por qué razón? El mismo autor dice que los sentidos espirituales no han sido desarrollados de manera adecuada como para ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y algunos de nosotros así estamos, siempre teniendo necesidad de leche y no de alimento sólido. Y no de alimento sólido. Algunos creen que el alimento sólido es una predicación a donde usted los sinvergüenciaron todo. Le dijeron hipócrita, carnal, viejas mundanas. Usted dice, ese es alimento sólido. Eso no es alimento sólido. Por lo menos en el contexto de la carta a los Hebreos, alimento sólido es una instrucción bíblica sólida. Es una instrucción doctrinal sólida. Nosotros confundimos las cosas, pero es una invitación a la reflexión. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Bueno, tenemos varios, solo quiero mencionar uno, y es el libro de Joel. Joel es un libro que, a diferencia de otros libros proféticos, no contiene señalamientos hacia pecados específicos. Si leemos Amós, si leemos Oseas,
si leemos a Abdías, si leemos a Ageo, si leemos Malaquías, vamos a descubrir que los profetas, los autores de esos libros, fueron muy explícitos señalando pecados que se estaban cometiendo en Israel. Pero el libro de Joel no contiene ningún señalamiento concreto hacia un pecado específico. A lo sumo probablemente haya uno que haga alusión a algunas personas que les gustaba detenerse en el vino. Pero no existe esa tendencia profética de escritores o profetas antes y después de él. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón Joel, aun cuando habían pecados que se cometían en Israel en ese entonces, porque en ese entonces una plaga de langostas había azotado la economía israelita, y el profeta lo interpreta como un castigo de Dios. Entonces no existen señalamientos concretos, no porque haya carencia de pecados, sí lo sabían, pero el libro está de tal manera redactado que aun cuando no existe un señalamiento concreto, como los señalamientos concretos de los profetas o escritores antes o después de él, sí existe una invitación a la reflexión. Les empieza a mostrar todo lo que les está ocurriendo, la desgracia que significaba la plaga de langostas. Pero al no haber un señalamiento concreto, intuimos que lo que esperaba el profeta era que los lectores del libro de Joel, partiendo de lo que ya conocían de la palabra, hicieran su propia reflexión de la palabra que en ese momento el hombre de Dios les estaba dando a través de su libro. Entonces por eso es, hermano, que tenemos que desarrollar el hábito de reflexionar. Amén, hermanos. Y como no tenemos ese hábito, creemos todo lo que nos dicen. Alguien nos dijo algo, lo creímos. Fue al internet y vio un video, y lo que decía ese video lo creyó. Publicaron alguna noticia en las redes sociales, no investigó, no reflexionó, no contextualizó, lo creyó. Crédulos, ingenuos. ¿Pero por qué? Porque no hemos desarrollado el hábito de la reflexión, el hábito de reflexionar en la palabra. Eso es lo que el Señor le decía a Josué, que estaba a punto de cruzar el río Jordán e ir al otro lado, a la tierra de Canaán, para conquistarla. Le dice que no se aparte de ti este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche. Pero ¿qué dice? Medita en él de día y de noche. Reflexiona, considera lo que oyes, considera lo que lees. Eso hasta en nuestra forma de predicar se hace evidente. Nuestra forma superflua, superficial de predicar, porque no somos personas que reflexionamos en lo que oímos, no reflexionamos en la palabra que leemos. Cuando estoy hablando de reflexión, estoy hablando de reflexión en la palabra. Por eso no rechace ningún sermón. ¿Está escuchando, hermano?
no rechace ningún sermón. Porque hay gente, hermano, que Dios les ayude, ¿verdad? Que dice, ay, ya va para el púlpito a predicar. No deseche ningún sermón. Si reflexiona atentamente en lo que oyó, de seguro usted va a lograr el entendimiento de aquello que Dios le quería enseñar. Profundice en la palabra. Cuando lea la palabra, ahonde en ella, profundice en ella. Ese texto pudiera traducirse de esta manera: sigue meditando profundamente en esto. El verbo griego está puesto de tal manera que es un imperativo que llama a una reflexión constante. Es decir, que no deberá terminar. Pon tu mente en la palabra. Medita profundamente en ella. Tome nota. Hay hermanos que tienen la buena costumbre de ir tomando nota. Literalmente. Literalmente. Tienen una libretita por ahí y escriben. O cuando leen la Biblia, tienen una libretita por ahí y escriben. Y se detienen. Y reflexionan. Se lo llevan a su casa y siguen reflexionando. Es un tipo de reflexión que obviamente lleva implícito el llamado a la acción. Pero el que haya un llamado a la acción no menoscaba en nada la importancia de considerar lo que se dice, de considerar lo que se lee, de considerar lo que se oye. Ese es el aspecto humano que nos llevará al entendimiento de lo que Dios nos quiere decir. Ese es el aspecto humano, pero también está el aspecto divino. Y por eso dice el versículo: considera lo que digo y el Señor, que dice aquí, hermano, te dé entendimiento en todo. Ahí está, por un lado, la responsabilidad humana. Es decir, que para entender lo que Dios me quiere decir, yo tengo que poner de mi parte. Ahí está el lado humano. Considera lo que digo. Reflexiona en lo que has oído. Pero también está el aspecto divino. Porque sin la iluminación del Espíritu Santo no podremos entender de manera clara y precisa lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. Vea usted una combinación de lo humano y lo divino. Una fusión de la responsabilidad humana con la promesa divina de una acción del Espíritu Santo que nos llevará al entendimiento de lo que Dios a través de la palabra nos quiere decir. La Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo, es un ejemplo de ello. La Biblia es humana, pero divina. La Biblia no solamente es divina porque los santos hombres de Dios hablaron o escribieron por el Espíritu. Pero es humana porque esta acción de escribir la palabra no se realizó al margen del concurso humano. Todo libro en la Biblia
es inspirado por el Espíritu Santo, pero esa inspiración no deja de lado que ahí también está presente la reflexión del escritor. Porque todo libro de la Biblia tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un quiénes, es decir, quiénes quiénes leerían ese escrito. La redacción de cada libro de la Biblia, el contenido utilizado por cada autor, por cada escritor, es un contenido que está determinado por la reflexión de un hombre que considera no solamente la realidad del pueblo al cual escribe, sino que también considera qué es lo que Dios le quiere decir a ese pueblo. La inspiración de la Biblia de ninguna manera quiere decir que Dios les dijo a sus siervos: escribe, y empieza a dictarle lo que tiene que escribir. Detrás de la redacción de cada texto hay un proceso de reflexión del escritor, y ese proceso de reflexión lo llevó a escoger el material que él estimaba conveniente y desechar el resto. Los evangelios son un claro ejemplo de eso. Cada uno de los escritores de los 4 evangelios tuvieron a su alcance tradiciones orales, escritas, pero cada uno de ellos era un hombre que reflexionaba, y esa reflexión los llevó a entender que era lo que las comunidades cristianas a las cuales dirigirían su evangelio necesitaban. Y esa reflexión los lleva a elegir el contenido, discriminando información y haciéndose parte de otra. La Biblia es humana y divina, es inspirada, pero también, entre otras cosas, está allí el concurso humano a través de la reflexión. La reflexión del que escribió, o de los que escribieron. Porque hay libros de la Biblia que fueron escritos por varios autores, no por uno solo. Entonces, de igual manera, ahí hay una promesa de Dios. Aquí en nuestra versión dice: el Señor te dé entendimiento en todo. Más pareciera un anhelo que apunta a desear que Dios le termine iluminando después de ese proceso de reflexión. Pero manuscritos más fidedignos traducen de otra manera. Traducen: el Señor te dará entendimiento en todo. En otras palabras, es una promesa. Porque el Señor te dé entendimiento en todo transmite la idea que es un anhelo del escritor, que sus lectores lleguen a entender. Pero cuando traducimos, utilizando manuscritos más fidedignos, ese mismo texto, llegaremos a esa frase que dice: el Señor te dará una promesa, te dará entendimiento en todo. En otras palabras, el Señor, si reflexionas, si consideras lo que has oído de la palabra, lo que has leído, el Señor promete que nos dará entendimiento. No sé si alaba al Señor por eso, hermano. Nos dará entendimiento. Nos dará entendimiento. Y
quién es el que nos da entendimiento? El Espíritu Santo. Fue lo que Jesús dijo. Que cuando viniera, le dijo a sus discípulos, el Espíritu de verdad, Él les guiaría hacia toda verdad. O Él les mostraría todas las cosas. Entonces, ¿cómo logro entender la palabra? A través de esa actividad dual. A través de esa actividad, tanto humana como divina. Esa actividad que me lleva a reflexionar. Pero en ese proceso de reflexión viene el Señor por medio del Espíritu Santo y me hace entender lo que no entendería solo a través de un proceso reflexivo, por profundo que éste sea. Porque algunas veces muchos de nosotros somos muy buenos para reflexionar, y eso es bueno. Reflexionamos, profundizamos, ahondamos en lo que leemos, en lo que escuchamos. Pero hay que entender que el ser humano tiene sus límites, pero no así Dios, pero no así el Espíritu Santo. Y lo que no podremos entender a través de un proceso de reflexión humana profundo, lo lograremos entender por medio de la acción del Espíritu de Dios, ya que aquí se promete, el Señor te dará entendimiento en todo. Él te dará entendimiento en todo. Y cuando entendemos lo que necesitamos entender, nuestra vida cambiará. Amén. Nuestra vida cambiará. Nuestra vida será diferente. Porque si Dios nos habla es para que entendamos. Y una vez entendiendo esa palabra, entenderemos cuál será el curso de acción a tomar. Y cuando tomemos el curso de acción que se enmarque dentro de la perfecta voluntad del Señor, entonces iremos de gloria en gloria, iremos de victoria en victoria, iremos de poder en poder. Así que, hermanos, somos responsables de entender. ¿Me escucha, hermano? Dios nos habla y lo hace de tal manera que entendamos. Y por eso algunas veces nos habla de forma muy clara, pero a veces nos habla de formas que a simple vista no son lo suficientemente claras como para entender de manera inmediata lo que Dios nos quiso decir. Es ahí cuando, en lugar de decir, ese predicador debería ser más explícito, debería ser más explícito, porque no entiendo. Lo que pasa es que ahí empieza nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es esa? De considerar, de detenerse, de hacer una pausa. Escucha, hermano, de reflexionar. Esa reflexión le llevará a hacer las aplicaciones adecuadas a su vida. Y posiblemente el sermón, tal vez usted tiene problemas matrimoniales, y quizá el sermón de esa noche fue apocalíptico, pero posiblemente ahí hubo algo que Dios le dijo y que sería de utilidad para su matrimonio. Pero solo lo descubrirá cuando entre en ese proceso de reflexión y de iluminación por el Espíritu. Algunas veces venimos a la iglesia, ojalá que hoy hablen de los hijos.
Y eso es bueno, los temas de familia son maravillosos. Deberíamos de darlos con más frecuencia. Pero tal vez ese día no hablaron de la familia. Dice tal vez usted, ojalá que hablaran más de las finanzas, porque estoy quebrado. Y ese día no hablan de las finanzas. Hablan de otra cosa. Hablan de pagar lo que se debe. Posiblemente usted viene con el deseo de que se hable acerca del tema de la oración. Y ese día no se habló de la oración. Pero el que acata el consejo paulino siempre será un hombre y una mujer entendidos. Siempre serán entendidos. Porque han cultivado el hábito de la reflexión y se han habituado a esa iluminación constante del Espíritu que acciona no en los haraganes, sino en los que se sientan y reflexionan en la palabra. Amén. Así que dejemos de ser holgazanes, haraganes, que todo lo quieren en la boca. Todo lo quieren en la boca, como los estudiantes de hoy. Ya no leen las obras, leen resúmenes. Haraganes, holgazanes. Mientras sean las cosas así, nunca van a mejorar nuestros estudiantes, nuestros bachilleres. Cuando veo una palabra que no entiende, dice, yo no entiendo eso. ¿Por qué no ponen palabras más sencillas? Holgazán. Todos tienen un diccionario en la casa para descubrir el significado. Y eso lo aplicamos a la Biblia también. Todo lo quiere en la boca el niño. Todo lo quiere en la boca la niña. Todo. Para que lo entienda. Clarito, 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 clarito. Pero algunas veces Dios nos habla de tal manera que esa forma de hablar nos invita a la reflexión profunda. Y solo después de ella vendrá la acción del Espíritu que nos dará entendimiento en todas las cosas. Amén. Vamos a orar en esta noche. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, muchas gracias, porque nos animas a descubrir con un entendimiento renovado, iluminado por el Espíritu, lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a hacer nuestra parte para entender tu palabra. Mientras todos estamos en oración y en reflexión delante de Dios, yo quiero hacer una invitación rápidamente a toda persona que en esta noche quiere darle su vida a Jesús por primera vez o se quiera reconciliar. Si hubiese alguien en esta hora que quiere darle su vida a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar, yo le invito para que venga hoy al Señor. Posiblemente este sermón, y de hecho así fue, no fue un sermón evangelístico, pero si usted se sienta por un momento, hace una pausa en su vida, se dará cuenta que no obstante el contenido del sermón, el Señor le ha hablado en esta oportunidad y más de alguna verdad Él le comunicó a usted esta noche. No voy a extender demasiado el llamado. Pase alguien o no pase nadie, no voy a detenerme más, pero quiero dejar unos breves segundos para usted
que está esta noche acá y que por medio de la obra del Espíritu Santo usted está entendiendo en este momento que Dios está llamándole al arrepentimiento, está llamándole a la conversión. Gloria al Señor, gloria a Dios. Mientras queda abierto este llamado en este lugar, quiero dirigirme a usted que ha estado escuchando este sermón y quizá todo lo que necesita entender en este momento es que Dios le ama. Posiblemente hubieron algunos detalles de este sermón que usted no entendió, pero quizá no importa tanto por el momento, pero sí importa que usted entienda que Dios le ama y que tiene un plan para su vida, y que ese entendimiento le lleve a una acción, y esa acción es entregarse a Cristo Jesús. Le invito a que le entregue su vida a Él. Gloria al Señor. Vamos en esta oportunidad a orar. Tenemos acá a un niño y vamos a orar por él. Jesús nos dijo que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Aquí viene un joven también, Dios le bendiga. Los niños y los jóvenes algunas veces son el ejemplo que deberemos seguir a la hora de responder al llamado que Dios nos hace para convertirnos a Él. Aquí viene otro joven también, Dios le bendiga. Vamos a orar entonces en esta hora y vamos a poner estas vidas delante del Señor. Todo el pueblo de Dios se une en oración. Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por estas vidas que hoy vienen delante de ti. Tú conoces sus necesidades. Tu palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Te pido, Señor, que les perdones, que la sangre que tú derramaste en el Gólgota les limpie de todo pecado y de toda maldad. Séllales con tu Espíritu Santo y que la obra que empiezas hoy la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias.